La doctora Eleni Flores, yo soy cirujana pediátrica y neonatal. Trabajo ya desde hace muchos años en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y bueno, también es una sede para sus prácticas clínicas sobre el segmento de cirugía pediátrica. Me gustaría saber si está Vanessa Elguera, que es nuestra delegada general. Hola, ¿cómo estás? Eh, Vanessa, estoy intentando poner mi presentación. Creo que más o menos está en la pantalla, pero no la he podido... ¿Y está en pantalla completa? Ya, a ver. em, un segundo. ¿Y alguien podría ayudarme a cómo puedo poner en presentación completa? Estoy aquí que no estoy muy familiarizada con el Meet. ¿Ya? Vamos a ver. Mm, ya, pero dame un segundo que no sé por qué no puedo. Ahora se logra ver completo. ¿Cuántos alumnos son en este grupo? Ya, entonces creo que estamos más de la mitad y ya estamos a tiempo para empezar. Solo déjenme
Pero igual en esto no puedo avanzar. Creo que... Vamos a compartir. Sí, dame un segundito. Sí. No. ¿Sí? A ver. ¿Así se ve? Completo. Ya, ¿y dónde los veo ustedes? Ah, no los veo. No veo si están atentos o no. Ya, entonces sí se logra ver la pantalla completa. Vamos a empezar. Bueno, creo que vamos a iniciar ya la clase. Los temas que vamos a tocar el día de hoy, pues es hernia diafragmática congénita y enterocolitis necrotizante. Estas dos patologías quirúrgicas, pues son bastante frecuentes en la cirugía neonatal y en la cirugía pediátrica. Eh, por lo tanto, requieren que conozcamos bastante bien sobre el concepto, sobre su fisiopatología, sobre la sintomatología, el diagnóstico y también el tratamiento eh, quirúrgico que en la mayoría de los casos se presenta. ¿Okay? Entonces empezamos por hernia diafragmática congénita, que en realidad es el tema que más me gusta porque van a ver ustedes que a diferencia de la enterocolitis necrotizante, pues en la mayoría de los casos, los bebés que tienen hernia diafragmática congénita tienen un final feliz. ¿Okay? Vamos a ver la diferencia de cuando se culmina el tratamiento médico y quirúrgico de un bebé con hernia y un bebé con enterocolitis. Así que vamos a empezar por hernia diafragmática congénita. Eh, a ver, ¿qué pueden ustedes o cómo pueden describirme la radiografía que estoy presentando? ¿Qué de raro ven? ¿O es una radiografía normal? Vanessa, ¿qué te parece la radiografía? ¿Ya te parece normal esa configuración del pulmón izquierdo? No es normal, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en la radiografía, pues es una protrusión de todo el contenido intestinal, que es esto de aquí, hacia la cavidad torácica. ¿Ok? ¿Qué sucede? Se le ha dado un poco de contraste al bebé, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver la imagen media radiopaca en esta radiografía. Y el contraste se ha distribuido en todas las asas intestinales. Pero da la casualidad de que estas asas intestinales no están en el abdomen, sino están protruidas hacia el tórax. ¿Ok? Entonces, eso es una hernia diafragmática congénita. Eh,
Esta patología se caracteriza pues porque hay un defecto congénito en el diafragma que va a producir que el contenido intraabdominal ascienda hacia la cavidad torácica y afecte no solo el desarrollo normal de los pulmones, sino las otras estructuras que se encuentran en la cavidad torácica, tipo las cavidades cardíacas. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de hernia diafragmática, ¿no? Es la protrusión del contenido abdominal hacia la región torácica a través de un defecto a nivel del diafragma. ¿Ok? ¿Quedó claro? Hola, chicos, ¿quedó? Muy bien. Entonces, en cuanto a las generalidades, la hernia diafragmática es una malformación congénita, es se debe a un defecto anatómico en el diafragma, puede ser en el lado derecho, en el lado izquierdo, puede ser en los dos lados, y tiene una prevalencia de más o menos 2.3 a 2.4 por cada 10.000 nacidos vivos. ¿Ok? Eh, Afecta frecuentemente en mayor cantidad a los varones y a pesar de que ha habido un gran desarrollo en cuanto al manejo médico que es sumamente importante en estos bebés, pues la mortalidad, como ustedes pueden ver, sigue siendo alta, ¿no? Los bebés que tienen hernia diafragmática pues tienen una tasa de mortalidad de más o menos entre 20 y 30%. Muy bien, les comentaba que se puede ver afecto el diafragma derecho, el izquierdo o en algunos casos, y a Dios gracias, en porcentaje mucho menor, puede estar afectado tanto el diafragma derecho como el izquierdo. ¿Ok? Entonces, en cuanto al lado que está más afecto, pues es el lado izquierdo con un 85% del total de los casos, el lado derecho más o menos entre 15 y 19% y cuando la afectación es bilateral, pues es más o menos 1%. También es importante que ustedes reconozcan los, las nomenclaturas especiales que se les da a ciertos tipos de hernia. ¿Ok? Por ejemplo, si vemos este corte eh, a nivel del diafragma, vamos a ver que si existiera un defecto anterior, en la parte anterior del diafragma, este tipo de hernia pues recibe un nombre especial, ¿ok? Se llama hernia de Morgagni. Más o menos en frecuencia tenemos que existe un 23% de hernias de Morgagni. El grueso de hernias está descrito por las hernias posterolaterales, ya sea derecha o izquierda, llamadas también hernias de Boch-Dalek. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes les pregunten en el examen, la hernia de Boch-Dalek se ubica en la parte anterior del diafragma, en la parte posterior del diafragma o en la parte posterolateral. Ustedes van a poder identificar cuál es la hernia de Boch-Dalek. ¿Ok? También es importante saber que los defectos diafragmáticos pues tienen un tamaño, ¿no? Y para esto para esto existe un grupo que se ha dedicado especialmente a hacer la descripción y el estudio de este defecto a nivel del diafragma y han logrado desarrollar o identificar 4 grupos de defectos diafragmáticos, ¿no? A los cuales han podido denominar de tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. El tipo A, pues es el defecto más pequeño, el que tiene mejor pronóstico, el que tiene resolución quirúrgica
pronta, ¿no? Puede ser, como ya les mencioné, el defecto del lado derecho, del lado izquierdo. Luego tenemos el defecto de tipo B, que es un defecto mediano. Luego el de tipo C, que es un defecto ya grande. Y luego tenemos el defecto de tipo D, que es una agenesia diafragmática. No hay diafragma en ese lado. Entonces, ¿por qué es importante identificar el tamaño del diafragma o del defecto diafragmático? Porque va a ser distinto el abordaje quirúrgico en los defectos del tipo A, del tipo B, a el defecto de tipo C o el defecto de tipo D, en el que definitivamente el diafragma que no existe va a requerir algún reemplazo, ¿no? Alguna prótesis, que generalmente es una malla que se coloca entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Muy bien, esto es para poder nosotros más o menos hacernos a la idea de los tipos de hernia diafragmática según el tamaño, ¿no? El defecto A, les mencionaba, es un defecto pequeño, de rápida y fácil resolución. El defecto de tipo B es un defecto mediano, ¿no? Que también se puede resolver sin necesidad de alguna prótesis. El defecto de tipo C ya es un defecto grande que necesita probablemente una prótesis. Y el defecto más severo en cuanto al tamaño es el defecto de tipo D, donde existe una agenesia diafragmática. También es importante que ustedes sepan, pues, cómo se produce el defecto del diafragma, ¿no? Y para ello, pues, tenemos que tener en cuenta la embriología de este músculo. Sabemos muy bien que los precursores del diafragma se empiezan a formar a partir de la cuarta semana de gestación. Y el diafragma se forma básicamente por la función de 4 componentes embrionarios, que vamos a ver cuáles son. A nivel anterior, el tabique transverso. Luego tenemos a nivel dorsolateral los pliegues pleuroperitoneales que vienen o que corren uno a cada lado, al lado derecho y al lado izquierdo. A nivel dorsal, los pilares del mesenterio esofágico que finalmente van a formar la crura esofágica. Y a nivel posterior tenemos el mesodermo de la pared corporal, ¿sí? Entonces, este diafragma pues va a tener una porción tendinosa, va a tener una porción muscular y va a tener una porción de la crura diafragmática. ¿Quiénes van a formar cada estructura? La parte la parte tendinosa va a estar formada por el septum transverso. La parte muscular está formada por los pliegues pleuroperitoneales y por el mesodermo de la pared posterior, mientras que la crura del diafragma o el hiato diafragmático, el hiato del esófago a nivel del diafragma, está formado por los pilares del mesenterio esofágico. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 estructuras que van a dar lugar a la estructura músculo-tendinosa que es el diafragma. También es importante que ustedes sepan que el órgano afecto principalmente es el pulmonar, ¿no? Es el pulmón. Entonces, tienen que conocer cuál es la estructura o el desarrollo de la fisiología pulmonar o cuál es el desarrollo normal del pulmón, a sabiendas que existen 5 fases o 5 periodos de este desarrollo pulmonar, ¿no? Desde la fase embrionaria, la pseudoglandular, la canalicular, la sacular y finalmente la alveolar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que al existir la compresión a nivel tejido pulmonar,
pues las fases en las que se desarrollan ya el árbol bronquial respiratorio, el desarrollo alveolar, se van a ver afectos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a existir una compresión extrínseca a nivel de ese tejido y por lo tanto el desarrollo de estas estructuras no se van a llevar con normalidad, ¿ok? Las dos primeras etapas del desarrollo pulmonar pues van a formar la parte conductiva, ¿no? Los bronquios, los bronquiolos terminales. Y las tres últimas etapas o periodos del desarrollo pulmonar ya se van a encargar de formar las zonas de las áreas de la respiración, ¿no? Básicamente los sacos alveolares. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Todavía están conmigo? ¿Están ahí? Hola, Vanessa. Ya, listo. Entonces, las malformaciones congénitas siempre vienen asociadas eh, de otras malformaciones en otros órganos, ¿no? En cuanto a la hernia diafragmática, se dice que el 60% de los casos son defectos aislados, es decir, de cada 10 bebés con hernia diafragmática, 6 solamente tienen hernia diafragmática y no tienen otras malformaciones asociadas. El porcentaje restante, el 40% restante, pues va a tener malformaciones en distintos otros órganos, siendo las malformaciones cardiovasculares las más frecuentes, ¿no? Con un 27.5%, seguidas de las malformaciones genitourinarias, malformaciones musculoesqueléticas y malformaciones del sistema nervioso central, ¿ok? De hecho, que un paciente que tiene una hernia diafragmática aislada, pues tiene mayor porcentaje de sobrevida comparado a pacientes que tienen hernia diafragmática congénita y alguna otra malformación congénita asociada. En este último grupo de bebés, pues el porcentaje de mortalidad es mucho mayor al que yo les he presentado al inicio. Este es un gráfico bastante ilustrativo e importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la estructura corporal con una hernia, perdón, con un diafragma normal y la estructura corporal de un bebé con una hernia diafragmática, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que un desarrollo normal del diafragma tenemos, ¿no?, que la cavidad torácica está aislada de la cavidad abdominal por el diafragma, por el músculo diafragmático, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo pulmonar y cardíaco es normal por aquí, y por aquí el desarrollo de los órganos intraabdominales, pues también se ve, se produce de forma normal. ¿Qué sucede cuando existe un defecto en el diafragma? Pues obviamente el pase o el pasaje de los órganos intraabdominales hacia la cavidad torácica se produce de forma rápida y fácil. Y como ustedes pueden ver, no solo va a protruir asas intestinales como el gráfico de inicio, ¿no? Puede protruir el hígado, puede protruir el vaso, puede protruir el riñón, ¿no? Y las demás estructuras tipo estómago, intestino grueso, intestino delgado, pues es sumamente fácil que se pueda deslizar hacia el tórax. Entonces, sucede que los órganos de la cavidad torácica se van a ver afectos en su desarrollo, ¿no? ¿Y cuáles son esos órganos? Básicamente el pulmón, que es el órgano principalmente afectado, y generalmente es el pulmón del mismo lado donde se tiene el defecto, pero también tenemos defecto a nivel cardíaco, ¿ok? Entonces, todo el desarrollo de estas dos estructuras se van a ver afectadas,
¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, a nivel del corazón, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber una disminución en la función de los ventrículos, ¿no? Va a haber una disfunción biventricular por efecto de masa de las estructuras que se encuentran anormalmente en el tórax, ¿no? También puede haber un incremento de la presión del lado derecho, va a haber una alteración del músculo del miocardio, ¿no? Puede haber un desplazamiento del mediastino. A nivel del parénquima pulmonar en sí, va a haber una disminución del crecimiento de los bronquios, va a haber una disminución de la masa alveolar, eh, va a haber una disminución o se va a alterar la capacidad de difusión a nivel del parénquima pulmonar. Y esto va a conllevar pues a alteraciones a nivel de la vasculatura del pulmón, ¿no? Va a haber una disminución del crecimiento de los capilares alveolares, va a haber una adelgazamiento del músculo de los vasos a nivel del pulmón, y todo esto va a conllevar a a otra morbilidad que puede llevar al bebé finalmente al fallecimiento, ¿no? Entonces, aquí hay un tema bastante importante en cuanto a la hernia diafragmática, ¿no? ¿Qué sucede con ese pulmón? Pues que está atrapado o que no se puede desarrollar bien porque hay un efecto de masa de otras estructuras. Se va a producir una hipoplasia pulmonar, ¿no? Va a haber una disminución del crecimiento del tejido pulmonar de forma anormal, obviamente. Entonces, esto va a conducir a una disfunción del endotelio y del músculo liso, eh, y eso va a producir también un desbalance de los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿no? Y por lo tanto, lo que se va a desarrollar pues es un componente de hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que existe la hernia diafragmática congénita, va a haber una hipoplasia pulmonar, va a haber una hipoplasia del ventrículo izquierdo del corazón, y esto va a disminuir va a disminuir la producción del agente tensoactivo a nivel pulmonar. Ustedes saben que este agente tensoactivo pues va a disminuir la presión eh, a nivel de los vasos capilares del alveolo, ¿no? Todo esta, todo esto que es secundario a la hernia diafragmática va a producir una hipoxia, va a producir una hipercapnia y una acidosis a nivel del metabolismo del bebé. Y por lo tanto va a producirse una vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar. Esto condiciona una hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar va a producir pues que la circulación fetal del bebé se perpetúe después del nacimiento, ¿ok? Es decir, que el cortocircuito que existe en el bebé, en el feto, ¿no? Que es un cortocircuito de derecha a izquierda, pues persista a pesar de que el bebé ya nació y que estos cortocircuitos, estos shunts que existen a nivel de la aurícula, a nivel de la aorta o a nivel de la vena cava, se cierren, ¿no? Entonces, eso va a lograr que se perpetúe la hipoxemia, se perpetúe la hipercapnia, la acidosis, y por ende, este va a ser un círculo vicioso que va a mantener al pulmón hipertenso. ¿Ok? Entonces, este concepto de hipertensión pulmonar es muy importante en pacientes que tienen hernia diafragmática congénita.
Eh, Muy bien, vamos a pasar a cómo se hace el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de la hernia diafragmática se puede hacer desde la etapa prenatal, ¿no? A partir de la semana 18 o 22 de gestación. Lo que se tiene que hacer, pues, es evidenciar que las estructuras, básicamente el estómago, se encuentre dentro de la cavidad abdominal, ¿no? El estudio prenatal en esta etapa de la gestación es un complemento importante del asesoramiento prenatal y la selección de pacientes para identificar aquellos bebés que tienen alto riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque es en este tiempo en el que también se pueden hacer ciertos estudios, ¿no? Tipo cariotipo por amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales para poder identificar si son, si son malformaciones aisladas o son malformaciones que vienen asociadas a otras malformaciones, por ejemplo, malformaciones cromosómicas, ¿no? Necesitamos también para este diagnóstico pues, una ecografía prenatal, ¿no? En esta ecografía prenatal lo que nos hace sospechar la existencia de hernia diafragmática es la existencia de polidramnios, que las asas intestinales estén en el tórax y estas estén llenas de líquido, que haya una masa torácica heterogénea, de difícil identificación, ¿no? Es decir, hay una masa ahí que no sabemos qué es, no logramos identificar si es estómago, si es riñón, si es hígado, el desplazamiento del mediastino también, o encontrar el estómago dentro del tórax, ¿no? Eso también nos hace sospechar que hay un desplazamiento de las asas de las estructuras viscerales hacia el tórax. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están mostrando la cavidad gástrica a nivel, o la están comparando con la cavidad cardíaca, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué hace la cavidad gástrica a nivel cardíaco, ¿no? Entonces probablemente el estómago esté dentro del tórax. Este es un signo ecográfico importante que nos ayuda a hacer un screening posterior para hernia diafragmática congénita. Y es así como llegamos a la resonancia magnética, ¿no? Que es uno de los exámenes prenatales importantes que nos ayudan a la identificación de la hernia diafragmática. ¿Cuál es la ventaja? Pues este método diagnóstico se puede realizar en pacientes, mujeres que tienen oligohidramnios y que son obesas. Y de igual forma lo que se busca es evidenciar la posición, diferenciar la estructura torácica de las estructuras abdominales y que todo esté en su lugar, ¿no? Finalmente llegamos al diagnóstico postnatal, ¿no? Que creo yo que es el método o la etapa en la que todos nosotros vamos a, incluyéndolos a ustedes, hacer el diagnóstico. Sucede que en el 50% de los niños que nacen con hernia diafragmática no se va a identificar la condición al momento del nacimiento. ¿Por qué? Probablemente sea un defecto pequeño, ¿no? Que haya ocasionado un desplazamiento pequeño de alguna asa intestinal, no sé, del estómago un poquitín ahí, y que no haya ocasionado gran afectación al desarrollo pulmonar, ¿no? De tal forma que ese pulmón que está medio hipoplásico, pues funciona bastante bien y el recién nacido logra ventilar de forma normal con ese pulmón pequeño, ¿no? El otro 50% de bebés sí van a
diagnosticarse al momento del nacimiento, ¿no? Y probablemente son bebés que tienen un defecto un poco más grande, que ha condicionado mayor desplazamiento de órganos hacia el tórax, por lo tanto el pulmón está mucho más hipoplásico, hay cierto componente de hipertensión pulmonar o tienen otras malformaciones asociadas, pues que al momento del nacimiento suman. ¿Ok? Entonces, la presentación clásica de estos bebés a los que ustedes van a diagnosticar al momento del nacimiento es un bebé que tiene distrés respiratorio o dificultad respiratoria aguda. Nacen y no pueden respirar, nacen y tienen desaturación. ¿Ok? Entonces, en estos bebés, como ustedes pueden ver en la figura, pues hay un excavamiento del abdomen, ¿no? No sé si logran ver que el bebé tiene un pecho bastante hinchado, ¿no? Y como que hiperinsuflado, y el abdomen se encuentra medio excavado, ¿no? Eso implica pues que los órganos intraabdominales han ascendido hacia el tórax, ¿no? Y si ustedes hacen el examen físico y auscultan el hemitórax afecto, lo que probablemente encuentren son ruidos hidroaéreos y no murmullo vesicular como se suele esperar. ¿Ok? Entonces es el bebé que nace con dificultad respiratoria. Si le toman una radiografía, pues va a tener desplazamiento del mediastino, abdomen escafoideo y ruidos hidroaéreos a nivel del tórax. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien, entonces en el resto de bebés, el resto del 50% que les mencionaba que no se diagnostica al momento del nacimiento, pues porque probablemente la repercusión de la hernia diafragmática sea menor, van a tener una presentación tardía, ¿no? Estos bebés se van a diagnosticar más o menos al año y medio, y básicamente se diagnostica porque tienen síntomas respiratorios frecuentes, ¿no? Ese pulmoncito que si está en estado normal y basal responde bastante bien, pues también se va a ver afecto si pasa por un cuadro infeccioso, ya sea viral o bacteriano, ¿no? Entonces, el bebé va a tener dificultad respiratoria, va a ir al hospital, le van a sacar una radiografía y se va a determinar que tiene una hernia diafragmática. O también pueden presentar síntomas gastrointestinales, ¿no? Pues no sé, el estómago puede estar atrapado en el tórax o desplazado en el tórax y el bebé va a sentir llenura precoz o va a tener vómitos frecuentes, va a tener un síndrome emético que no se va a poder determinar con estudios comunes para vómitos, ¿no? O que no responde al tratamiento usual, ¿ok? Entonces, en ese 50% de bebés que el diagnóstico es tardío, pues estos son los síntomas que nos deberían hacer sospechar que tienen hernia diafragmática. Luego de la clínica, luego de haber evaluado a su bebé y haber determinado que tiene distrés y haber escuchado los ruidos hidroaéreos, pues obviamente un bebé que tiene dificultad para respirar, ustedes le van a indicar una radiografía, ¿ok? Y en esa radiografía van a ver haces intestinales en el tórax, van a ver que el pulmón del lado afecto está pequeño o hipoplásico, van a ver que hay una desviación del mediastino hacia el lado de la hernia y con esto ustedes van a poder diagnosticar fácilmente que el bebé tiene una hernia diafragmática. Si por ahí existiera dudas, ¿no? Con la radiografía, con la clínica, con los antecedentes maternos, pues una tomografía puede ayudarnos a determinar o a confirmar la sospecha diagnóstica. Muy bien, entonces, hasta aquí, ese es el screening de cómo, o el diagnóstico de cómo ustedes pueden nacer con un bebé
que tiene una sospecha de hernia diafragmática. ¿Ok? Una vez que confirmemos la sospecha, ¿no? Lo que debemos de determinar pues es el manejo de la hernia diafragmática. Y actualmente pues existe un manejo ya quirúrgico prenatal y un manejo quirúrgico postnatal. ¿Sí? En el manejo prenatal, pues entendemos que existe una opción que está bastante de moda ya hace algunos años, que es la oclusión traqueal, que se realiza a partir de la fetoscopía, que más o menos les voy a explicar aquí. Para esto ustedes tienen que recordar que el pulmón pues tiene etapas en el desarrollo, ¿ok? Existen ciertos criterios en bebés que tienen hernia diafragmática o existen candidatos para este procedimiento de oclusión traqueal. No todos los bebés, no a todos los bebés se les puede hacer este tratamiento de hernia de forma prenatal. ¿Por qué? Porque es invasivo, porque hay mucho riesgo para el bebé y para la mamá, ¿no? Básicamente para el bebé de fallecimiento, ¿no? Entonces, este método implica que se coloque un balón extendible a nivel de la tráquea, ¿ok? Para esto tienen que recordar ustedes que existe a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿no? Ciertas células, neumocitos tipo 1, tipo 2, que van a producir líquido pulmonar, ¿no? Y este líquido pulmonar es el que va a generar la expansión del parénquima finalmente mientras el bebé esté intraútero. ¿Qué sucede cuando existe una hernia diafragmática? ¿No? Pues se va a colapsar el pulmoncito del lado que está afectado. Y esto va a ocasionar que crezca menos, ¿no? ¿Qué sucede cuando colocamos el balón traqueal? Se va a colocar este balón a nivel de la tráquea y lo que se va a ocasionar es que la presión interna del pulmoncito, gracias a la producción de este líquido pulmonar, se mantenga todo el tiempo incrementado y no se colapse el pulmón, ¿no? Por lo tanto, el efecto de masa que tienen los órganos intraabdominales sobre el desarrollo pulmonar puede ser menor y el pulmón se puede mantener en un tamaño más o menos asequible para la respuesta que tenga este bebé al momento del nacimiento. ¿Ok? Vamos a ver aquí, espero se note. ¿Están viendo el video? ¿Se puede ver? Ya, entonces esta es la fetoscopía que se hace. Se ubica las cuerdas vocales, ¿no? Del bebé y se coloca el balón. El balón se deja ahí a partir de la semana 20 y como han visto en el gráfico anterior, se retira más o menos en la semana 30-32. Muy bien, ahí se deja el balón y por lo tanto el líquido pulmonar que usualmente pues sale y entra de la vía aérea va a mantener ahora ambos pulmones expandidos. ¿Ok? Es como un globo, va a mantener el globo todo el tiempo expandido. Y así haya un efecto de masa de algo extrínseco afuera, pues este globo no va a disminuir de tamaño de forma importante, ¿no? Entonces, eso sucede con el pulmón. Y este es un video donde se ve el retiro de este balón, pero ya es un video real, ¿no? Miren ustedes, están retirando el balón y abajo se ve esta
tráquea y ven la carina con el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. Muy bien, entonces eso es en cuanto al tratamiento prenatal, ¿ok? Eh, para el tratamiento postnatal, lo que ustedes tienen que saber es que antiguamente pues se creía que el bebé con hernia diafragmática pues tenía que ser operado inmediatamente al nacimiento para poder eh, bajar el contenido intraabdominal a su lugar y que pues el bebé pueda respirar bien. Sin embargo, ya conociendo mejor la fisiopatología eh, de esta enfermedad, se sabe que el paciente que nace con hernia diafragmática pues necesita ser estabilizado y necesita un manejo médico inicial, ¿no? El operarlo rápidamente, inclusive al momento del nacimiento, pues no garantiza que ese pulmón que ha crecido y que viene chiquito se vaya a expandir rápidamente, ¿no? Entonces, el manejo del paciente con hernia diafragmática congénita inicialmente es médico, ¿ok? Y ya más o menos tenemos claro nosotros que existen ciertos componentes de todo el bagaje fisiológico o fisiopatológico de estos bebés, ¿no? Sabemos que hay una hipoplasia ventricular, sabemos que hay una hipoplasia pulmonar y sabemos que hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Que se traduce por un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, el tratamiento como que viene circundado para cada fase, ¿no? O para cada órgano que está afectado. Si quisiéramos nosotros estabilizar al paciente en cuanto a la parte pulmonar, de la hipoplasia pulmonar, pues sabemos que ellos vienen con una falla ventilatoria y que producen o que todo el tiempo están en acidosis respiratoria. Entonces, hay algunos principios terapéuticos que usa el neonatólogo, tipo optimizar los volúmenes pulmonares. De repente actualmente está bastante de moda la hipercapnia permisiva, ¿no? En cuanto a la ventilación mecánica me refiero. Si quisiéramos abordar la parte del incremento de la resistencia vascular pulmonar, pues esto va a traducir una hipoxia y lo que se necesita pues es disminuir la resistencia vascular pulmonar al mínimo. Y para ello pues nos vamos a valer de vasodilatadores pulmonares para conseguir el objetivo que es disminuir o minimizar esta resistencia vascular pulmonar. Y en cuanto a la hipoplasia pulmonar, pues va a haber una disfunción del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo y por lo tanto va a haber una hipotensión, acidosis metabólica y lo que nosotros necesitamos pues es optimizar la precarga, ¿no? Y para esto usamos agentes vasoactivos tipo inotrópicos, ¿no? Y lo que se debe de hacer es mantener permeable el ductus arterioso. Una vez estabilizado el paciente, pues lo que tenemos que hacer es planificar el manejo quirúrgico, ¿ok? Como les he mencionado, no es un procedimiento de emergencia. Lo que debemos de hacer es identificar el momento óptimo para la reparación quirúrgica, que en ninguna guía te dice que en el tercer y cuarto día lo tienes que operar o en 24 o 48 horas. No existe esa misa, ¿ok?
Lo único que sabemos que el mejor momento para reparar una hernia diafragmática es cuando el paciente está estable hemodinámicamente, tiene evidencia clínica y ecográfica que hay una disminución de la hipertensión pulmonar y tiene una oxigenación aceptable. ¿Ok? Para nosotros reparar la hernia diafragmática tenemos un abordaje abierto, un abordaje mínimamente invasivo. En el abordaje abierto pues tenemos un abordaje por el abdomen llamado laparotomía o por el tórax llamado toracotomía. Lo mismo que si quisiéramos hacer un abordaje mínimamente invasivo, ¿no? Tenemos un abordaje toracoscópico y uno laparoscópico. Y antes de pasar a las técnicas quirúrgicas, pues solamente algunas consideraciones técnicas de la parte preoperatoria, ¿no? Como les mencioné, es importante identificar el momento adecuado de la corrección quirúrgica. Y para esto existen muchos grupos internacionales, ¿no? Que nos dan como criterios de cuándo un bebé está listo para operar, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos mucho los criterios del Consorcio Europeo de Hernia Diafragmática Congénita. Ellos operan a sus bebés siempre y cuando tengan una saturación preductal de oxígeno de 85 a 95%. Si tienen una presión arterial media normal para la edad gestacional, si tienen una diuresis mayor de 2 mililitros por kilo por hora, si el lactato en sangre es menor de 3 milimol por litro y siempre y cuando no haya signos de hipertensión pulmonar persistente. ¿Ok? En cuanto a la reparación quirúrgica, si el abordaje es convencional o mínimamente invasivo, estos son los objetivos del tratamiento quirúrgico. Al realizar la incisión, se debe identificar el defecto, se debe reducir el contenido herniado o regresarlo a su lugar, se debe extirpar el saco herniario y finalmente se debe cerrar el defecto del diafragma. Vean ustedes aquí, les mencionaba que en defectos pequeños, pues la reparación es bastante sencilla, ¿no? Sin mucho riesgo para el paciente y se realiza o se cierra el defecto con puntos en U, con sutura no absorbible. Y en defectos que son grandes, pues se suelen utilizar prótesis, se deben de usar mallas para reemplazar el diafragma agenésico. En cuanto al abordaje abierto, pues las ventajas es de que si existe una malformación asociada gastrointestinal, con este abordaje se puede reparar tanto la hernia diafragmática como la atresia intestinal, por ejemplo, que pueda tener el bebé, ¿no? La incisión es subcostal, dependiendo del lado afecto, ¿no? Si es una hernia diafragmática derecha, pues la incisión será subcostal derecha. Como pueden ustedes mirar aquí, ¿no? Esta es una incisión subcostal izquierda, probablemente el defecto sea de ese lado. Al momento de hacer la laparotomía, les mencionaba que hay que identificar el defecto, ¿no? Se tiene que reducir el contenido que está dentro de la cavidad torácica, en este caso, este es estómago, se está reduciendo, significa quitando el estómago de la cavidad torácica. Aquí al fondo vemos pulmón, ¿no? Y este es el defecto del diafragma a través del cual ha protruido el estómago hacia el tórax. Lo mismo aquí, este es el defecto diafragmático, aquí se ve pulmón y finalmente este es el defecto del diafragma que se ha reparado. El otro abordaje es la toracotomía, que es una incisión a nivel del tórax, ¿no? Las ventajas es que se puede determinar con mayor detalle el diafragma, ya sea en la cara posterior, en la cara anterior. Generalmente al paciente se coloca de cúbito lateral, bueno, izquierdo, si el defecto fuese del lado derecho, o al revés, del cúbito lateral derecho si el defecto fuera izquierdo, y la incisión generalmente se hace en el sexto espacio intercostal. ¿Ok?
Luego vamos a ver lo que es el abordaje mínimamente invasivo, pues obviamente este abordaje tiene las ventajas que ya conocemos, menor dolor posoperatorio, menor incisión sobre la piel, menor cicatriz, evita algunas complicaciones propias de una toracotomía. Y cuando hacemos nosotros el abordaje toracoscópico a través del tórax, pues esta es la posición del paciente, ¿no? De cúbito lateral. Les mencionaba que si el defecto es del lado izquierdo, el bebé se pone de cúbito lateral derecho. Si el defecto fuera en el lado derecho, el bebé se voltea y se pone de cúbito lateral izquierdo, ¿ok? Como toda cirugía mínimamente invasiva, pues necesitamos que haya una cavidad virtual producida por el CO2. Cuando hablamos de toracoscopía en neonatos, pues necesitamos que la presión de la cavidad torácica sea máximo 5 a 6 milímetros. Y se suele usar 3 puertos, ¿no? Un puerto para la óptica a nivel de la escápula y los otros 2 puertos de 3 milímetros generalmente, uno alrededor de la areola y otro a la altura del sexto espacio intercostal. Esta es la posición de los trócares. Miren ustedes, por aquí está la escápula, aquí está la cámara y estos son los 2 puertos con los que se trabaja estas 2 pinzas, ¿no? Y el principio es el mismo que les he mencionado al inicio del tratamiento quirúrgico, ¿no? Se tiene que identificar el defecto, se tiene que reducir el contenido intraabdominal hacia la cavidad abdominal y finalmente se tiene que identificar el reborde del diafragma para luego poder cerrarlo. Y este es el abordaje laparoscópico, ¿no? En el abordaje laparoscópico, el mismo principio, ¿no? Identificar el defecto, reducir el contenido y luego cerrar el defecto diafragmático. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, de esta primera parte? ¿Alguna pregunta o continuamos? No, doctora, por el momento no hay ninguna pregunta. Todo claro, entonces. Si gustan, creo que pueden hacer preguntas aquí por interno, en chat, así que para los que son tímidos o tímidas, cualquier pregunta voy a estar atenta a si ustedes me escriben por interno, ¿ok? ¿Logran ver mi segunda presentación? Listo. Un segundo, me traigo un vasito de agua y empezamos.
¿Dónde estás? Muy bien, ¿se me escucha ya? Listo, entonces vamos a hacer el siguiente tema, que es enterocolitis necrotizante. Esta es una condición eh, del recién nacido, y van a ver ustedes en el transcurso de la clase que hay ciertos factores de riesgo que van a condicionar que un recién nacido tenga enterocolitis necrotizante. ¿Ok? Vamos a empezar obviamente por decir que esta enterocolitis es una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes recién nacidos que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Afecta principalmente a los recién nacidos pretérminos, a los bebés que tienen bajo peso al nacer, y esto básicamente debido a que tienen una falta de la madurez del sistema digestivo. ¿Qué es importante en la enterocolitis? Es importante reconocer de forma precoz la patología, ya que eso ayuda a disminuir la mortalidad de estos bebés. En el caso anterior de hernia diafragmática les decía que entre 20 y 30% es la mortalidad y nos parece alto, ¿cierto? Los bebés que tienen hernia diafragmática congénita, perdón, enterocolitis necrotizante, tienen una mortalidad mucho más alta, entre 20 y 50%, ¿no? Eh, y de estos bebés que sobreviven a un cuadro de NEC, pues algunos casos, estos bebés presentan dificultad para el neurodesarrollo, dificultad para su crecimiento y otras complicaciones y enfermedades relacionadas a la enterocolitis. Entonces, ¿qué es la enterocolitis necrotizante? Esta es una enfermedad derivada de una necrosis isquémica de la mucosa o submucosa del intestino como consecuencia de un proceso inflamatorio. ¿Ok? ¿Está claro? Si se acuerdan, el intestino pues tiene capas, ¿no? De interno a externo es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Existen ciertos factores que van a disminuir la irrigación de este intestino a nivel de la mucosa y submucosa, y se va a producir una necrosis, ¿no? Como consecuencia de algún proceso inflamatorio, ¿no? Ya sea inflamatorio de propio gastrointestinal o algún proceso séptico por el que esté pasando el bebé. Y esto ocasiona pues a que este intestino se necrose, se isquemice y finalmente se perfore. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, pues 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos pueden sufrir de enterocolitis. ¿Ok? Este porcentaje aumenta a 1 hasta 5% si los bebés ingresan a una unidad de cuidados intensivos neonatal. Y el porcentaje aumenta entre 10 a 15% si el bebé es de muy bajo peso, es decir, si tiene menos de 1500 gramos. ¿Ok? La mortalidad, como les mencionaba, pues es bastante alta, puede llegar hasta 50%. Y esto es para mostrarles
de forma interna el intestino, que es el órgano que está afectado en la enterocolitis, ¿no? Este es un intestino normal, en un corte transversal, ¿no? En el que se ve la mucosa, la submucosa, esta es la muscular y por aquí está la serosa, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que cuando existe, cuando se inflama el intestino por eh, ciertas causas, pues la inflamación viene desde las capas más internas, ¿no? La disminución del flujo sanguíneo obviamente empieza por la mucosa, la submucosa y finalmente a nivel de la serosa es que se puede también determinar que existe un proceso inflamatorio que está produciendo gas, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, este es un signo patognomónico de enterocolitis, ¿sí? Llamado neumatosis. Entonces los bebés que son más vulnerables a una enterocolitis son los bebés que tienen menos de 34 semanas. Generalmente se reporta NEC o enterocolitis en bebés que han iniciado nutrición enteral, es decir, bebés de bajo peso, prematuros, que han empezado a tomar leche, ¿no? Y vamos a ver cuál es el tipo de leche que puede condicionar que tengan enterocolitis. Debemos de saber, ¿no?, cuál es la etiopatogenia de la enterocolitis. Pues la etiopatogenia de esta entidad es multifactorial, ¿sí? Hay un montón de factores que pues, pueden estar asociados y casi todos ellos son factores perinatales. Sin embargo, en todas las investigaciones que se han hecho, existen dos factores que están acreditados, ¿no? Uno que es la prematuridad y el otro es el bajo peso. Y los otros factores tipo sepsis, tipo de nutrición, edad gestacional, pues van a ser como que factores que ayudan y que se deben de tomar en cuenta, sin embargo, en algunos casos todavía son controversiales, ¿ok? Entonces, uno de esos factores importantes es la inmadurez intestinal. Sabemos nosotros que existe un pool de sales biliares en los recién nacidos, ¿no?, que van a ayudar o que van a servir de barrera para el sobrecrecimiento bacteriano o que van a ayudar a la absorción de la grasa, ¿no? Que tiene la leche materna, ¿no? ¿Qué sucede en los bebés que tienen inmadurez intestinal? Pues este pool de sales biliares va a estar bastante disminuido. Y por lo tanto, la primera barrera de defensa que tienen los recién nacidos, que es la hipercloridia, se va a venir a menos y se va a desarrollar una hipocloridia, ¿no? Y por lo tanto, pues se va a desarrollar una menor absorción de ácidos grasos, ¿no? Va a haber menor motilidad intestinal, puede haber mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, eso es lo primero que sucede en un bebé que es prematuro. Luego va a haber una capacidad limitada del colon para absorber agua y electrolitos y también en estos bebés existen niveles bajos de inmunoglobulina A, que es una de las inmunoglobulinas que es súper importante para la protección inmunológica del bebé. Luego van a existir ciertos factores de isquemia intestinal, ¿no? Por ejemplo, una asfixia perinatal que no solo produce una asfixia a nivel cerebral, sino también puede producir una isquemia intestinal, ¿no? Y esto conllevar a un riesgo de enterocolitis.
existen otros factores tipo la exsanguíneo transfusión, que también es un factor que puede alterar el flujo intestinal, ¿no? ¿Qué significa? Saben ustedes que el tratamiento de la poliglobulia, cuando los niveles de hemoglobina de un bebé sobrepasan lo permitido, necesitamos extraer un poco de sangre. Eso se llama exsanguíneo transfusión. Entonces, si este no se desarrolla de manera usual, normal, con los estándares requeridos, pues esta redistribución de sangre lo que va a ocasionar es disminuir el flujo sanguíneo a nivel intestinal y por lo tanto, perdón, y por lo tanto hay riesgo de isquemia a nivel del intestino, ¿ok? Lo mismo sucede con la hiperviscosidad sanguínea, ¿no? La sangre que es más viscosa, ¿no? Que está, no lleva la cantidad de oxígeno suficiente al, al intestino y por lo tanto este puede sufrir isquemia y empezar toda esta cascada inflamatoria que conlleva a un bebé a enterocolitis. Otro factor importante en cuanto a la isquemia intestinal es la temperatura del bebé, ¿no? Sabemos nosotros que un bebé que recién nace, un bebé a término, un recién nacido a término, no regula bien su temperatura, ¿no? Por eso es que siempre nos avisan, ¿no? Que hay que abrigar bien al bebé, no lo destapes mucho, etcétera, pues porque su cuerpo no regula bien su temperatura. Ese es un bebé a término. Imagínense un bebé pretérmino de bajo peso, ¿no? Entonces, en ellos es muy importante evitar el enfriamiento. ¿Por qué? Porque este enfriamiento lo que va a ocasionar es una respuesta, ¿no? Con una vasoconstricción y esta vasoconstricción puede llevar a una vasoconstricción de los vasos del mesenterio y por lo tanto llevar a una isquemia intestinal. Este recuadro se los explico en un ratito. Otro factor de riesgo son las prácticas alimentarias del bebé. ¿Por qué? Para esto tenemos que sumar todo lo anterior que les he dicho, ¿no? Uno, que el intestino del bebé es inmaduro, que tiene sus primeras líneas de defensa, como la hipercloridia, también está venida a menos. Hay que tener en cuenta que hay algunos intestinos que han sufrido isquemia por de repente una asfixia perinatal y que si nosotros alimentamos a ese bebé con fórmulas hiperosmolares, que son las fórmulas lácteas, cualquier fórmula láctea distinta a la leche materna, estas fórmulas pueden alterar la pared del intestino, ¿ok? Y por lo tanto, conllevar o iniciar un proceso inflamatorio. Por eso se menciona que la leche materna tiene la osmolaridad adecuada y tiene el aporte de inmunoglobulina A suficiente para servir como protección y evitar el desarrollo de enterocolitis. ¿Me entienden? Entonces la leche, como haciendo un resumen, ¿no? La leche materna, pues es una leche ligera, fácil de absorber, ¿sí? El resto de leches maternizadas, cualquiera que sea, ¿no? Son mucho más pesadas y más difíciles de absorber y de digerir y que si tenemos un intestino prematuro, ¿no? Un intestino inmaduro que no tiene inmunoglobulina A, que ha sufrido un proceso de asfixia o ha sufrido un proceso de disminución de la vasculatura por cualquier causa,
tiene más riesgo de inflamarse y empezar a desarrollar una enterocolitis. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ok. Otro factor importante es la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que acuérdense que les he mencionado que la enterocolitis generalmente aumenta la cantidad de casos en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? En bebés que están dentro de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta enterocolitis se puede presentar en ocasiones como brotes, ¿no? En una misma unidad. Y si hacemos un cultivo, si queremos aislar los gérmenes en bebés sintomáticos con sospecha de enterocolitis, pues vamos a encontrar que se trata de un mismo germen, ¿no? Entonces, si tenemos 5 bebés en la UCI neonatal y 3 tienen sintomatología de enterocolitis necrotizante, pues nosotros lo que hacemos es estudio un cultivo de las heces y un cultivo de sangre. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar que esos 3 bebés tienen el mismo germen y por lo tanto también podemos determinar que esta enterocolitis tiene como medio fisiopatológico la colonización del intestino por gérmenes anómalos, ¿ok? Y de hecho que cuando existe esta colonización de gérmenes patógenos, se va a activar todos unos mediadores de inflamación que juegan un papel súper importante en la fisiopatología de la enterocolitis. Y dentro de estos mediadores de inflamación, pues el factor activador de plaquetas es uno de los más importantes. Entonces, en resumen, ¿cómo se produce la enterocolitis? Ya tenemos claro, espero, los factores que pueden condicionar una lesión una lesión vascular, ¿cierto? Porque estoy mencionando ya varias veces que el problema viene por una disminución de flujo sanguíneo a nivel de la mucosa del intestino, ¿cierto? ¿Sí, chicos? ¿Estamos claros en eso? Ya, listo. Creo que Vanessa es la única que está presente, la única que me contesta. Entonces, tenemos claro desde el inicio que el factor que desencadena la patología es la disminución de el flujo vascular a nivel del intestino, ¿no? Y básicamente a nivel de la mucosa. Esta lesión de la mucosa va a producir una úlcera, ¿no? A nivel de la pared intestinal que junto con, y por lo tanto, esta lesión de la pared del intestino va a ocasionar que el intestino disminuye su peristaltismo, por lo tanto se va a mover menos y va a contener los líquidos intestinales mucho más tiempo, ocasionando fermentación intestinal. Esta fermentación intestinal va a producir un acúmulo de gases tipo hidrogeniones, metano, CO2. Estos gases van a invadir las capas del intestino y cuando este gas invade la capa serosa, pues vamos a nosotros determinar fácilmente que existe una neumatosis intestinal, que es un estado previo a la necrosis y a la gangrena y perforación intestinal. Y finalmente con peritonitis abdominal, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí, cuando
cuando ya existe invasión de este gas a nivel de la serosa del intestino, vamos a ver este intestino como que lleno de burbujitas, ¿no? Eso se llama neumatosis. Entonces la clínica, es importante diferenciar en estos bebitos la clínica. ¿Por qué? Porque si actuamos temprano, pues vamos a evitar que la enterocolitis, que es una patología que puede conllevar al bebé hasta el fallecimiento, eh, y lo que debemos de hacer es pues, disminuir esos riesgos, ¿no? Entonces, en el 90% de los bebés que tienen enterocolitis son bebés prematuros, ¿ok? La mayoría de los bebés que tienen enterocolitis tienen aproximadamente 2 a 4 semanas de vida. Y estos bebés se caracterizan pues porque se ven diferentes, ¿no? Es un bebé que hace 6 horas estaba recibiendo la fórmula o la leche materna de forma usual, sin ningún tipo de cambio, y de pronto 6 horas después, pues es un bebé que poco reactivo, que de repente está empezando a hacer no fiebre, sino temperatura baja, hace una distermia o tiene residuo gástrico o por ahí hizo una deposición más líquida de lo usual o con manchitas de sangre, ¿no? Entonces es un bebé que se encontraba bien y ahora lo notan diferente. Entonces, debemos de conocer también que existe una presentación insidiosa y una fulminante, ¿no? Una insidiosa, pues es en recién nacidos pretérminos, que se encontraban normalmente estables, ¿no? Que por ahí tienen algunos factores de riesgo, tipo la misma prematuridad, ¿no? Y que tienen algunos síntomas inespecíficos, ¿no? Los que acabo de mencionarles, por ejemplo, la distermia, ¿no? No regulan bien su temperatura desde hace un día. Y generalmente tienen 2 a 4 semanas de vida, ¿sí? Y la otra presentación es una presentación fulminante que se pueden dar en estos mismos recién nacidos pretérminos o en recién nacidos a término, que generalmente ya tienen una condición patológica de por medio, que se encuentran en shock, en falla multiorgánica, y estos bebés desarrollan no síntomas inespecíficos, sino que tienen un cuadro abdominal ya definido. Es un bebé que en 12 horas tiene una distensión abdominal importante, con cambio de coloración en la pared, tiene residuo gástrico bilioso y que hace deposiciones sanguinolentas. ¿Ok? Estos bebés en los que se desarrolla una NEC fulminante generalmente se desarrolla la primera semana de vida. Tipo este bebé, ¿no? Es un bebé que de pronto tiene distensión abdominal importante, hay cambio de coloración en la pared, el bebé se torna crítico rápidamente. Y existen pues síntomas propios de la patología gastrointestinal y otra sintomatología sistémica. En cuanto a la sintomatología gastrointestinal, el 70-98% de los bebés que presentan NEC van a hacer distensión abdominal, se van a distender, ¿ok? Ese es en todos, en casi todos los bebés. Luego también va a haber un gran porcentaje de bebés que tienen residuo gástrico, que tienen sangre en muestras fecales o que presentan diarrea. En algunos bebés en los que la enterocolitis es localizada, en algún tramo del intestino delgado, por ejemplo, va a haber una masa abdominal palpable, eritema de la pared o edema de la pared abdominal también. Y en cuanto a los síntomas sistémicos, la inestabilidad térmica es bastante usual. Un bebé que está letárgico, que hace apneas o dificultad respiratoria, un bebé que está en mal estado general, que hace acidosis persistente o que tiene inestabilidad de la glucosa, o finalmente es un bebé que se presenta en shock.
¿no? Cuando hay una enterocolitis fulminante. Existen criterios para estratificar el grado de enterocolitis, ¿no? Estos se llaman, estos son criterios de Bell, ¿ok? Y estos criterios van a asociar los signos sistémicos con signos en el examen físico a nivel abdominal y signos radiológicos, de tal forma que podamos clasificar a la enterocolitis en estadios, ¿ok? El estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. El estadio 1, pues es un bebé que tiene sospecha de enterocolitis. Ya van a ustedes a memorizar, porque tienen que memorizar cómo es la asociación en cada grupo. El paciente que tiene enterocolitis en estadio 2, pues es un paciente que tiene ya una enterocolitis definida, que probablemente solo necesite tratamiento médico. Y los bebés que tienen enterocolitis en estadio 3 son pacientes que tienen enterocolitis definida, pero que probablemente ingresen a tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Entonces, estos criterios de Bell, pues lo tienen que conocer. ¿Ok? Entonces, yo acabo de adelantarles que uno de los medios por los que se puede hacer el diagnóstico de enterocolitis es la radiología, ¿no? Este es un elemento clave, importante para hacer el diagnóstico y también nos ayuda a hacer el estadiaje de la enterocolitis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una radiografía? Pues vamos a ver primero que el intestino que está inflamado se va a paralizar, ¿ok? Y va a presentar un hilio intestinal, ¿no? Este hilio intestinal va a ocasionar que el intestino no se movilice y por lo tanto va a haber un aumento del aire a nivel de las asas intestinales y va a tener el aspecto que ustedes pueden ver aquí en pantalla, ¿no? El asa intestinal está toda dilatada, llena de aire y probablemente es porque no se mueve el intestino y empieza a hacer éstasis intestinal. Aquí estamos mostrando el signo de doble riel en el intestino, que implica que el gas que se empezó a formar intraluminal pues está penetrando hacia la serosa, ¿no? Y este doble riel que ven ustedes acá pues es gas a nivel de la serosa intestinal. También podemos ver aquí, perdón, un segundito, creo que estoy. También estamos viendo aquí que normalmente no se tiene que ver aire donde se encuentra la silueta hepática, ¿cierto? Esta flecha nos está mostrando aquí aire a nivel del sistema porta. ¿Ok? Eso tampoco es normal. Eso implica que este gas que está en éstasis a nivel del intestino, pues está invadiendo otras estructuras tipo la vena porta. Lo mismo aquí, ¿no? Ven ustedes que en todas las radiografías lo común es que veamos un intestino dilatado, ¿no? Con edema de la pared intestinal en este caso, ¿no? Ven ustedes aquí un relieve radio opaco entre un asa y otra asa. Eso implica que hay ya contenido de agua en la pared abdominal que no es más que edema intestinal. Entonces aquí, como les mencionaba, la neumatosis es el signo patognomónico de una enterocolitis necrotizante, ¿no? Y este se puede ver como describen los radiólogos un signo de doble riel o un signo de triple riel. Aquí se ve bastante claro, ¿cierto? Este es el aire del contenido intraluminal
Aquí está la pared muscular, que obviamente no sale en la radiografía, y el segundo relieve radiolúcido que ven ustedes aquí, pues es el gas que está dentro de la pared, dentro de la serosa. Aquí también, ya cuando tenemos una enterocolitis complicada con perforación intestinal, pues vemos que hay aire libre en el abdomen, lo que se conoce como neumoperitoneo. ¿Cierto? ¿Están ustedes identificando esta imagen de neumoperitoneo aquí? ¿Sí? ¿Se logra ver? En esta radiografía eh, de cúbito y en esta tangencial también se ve aire libre en la cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya, perfecto. Entonces, junto con las imágenes tipo radiografías abdominales, también tenemos que solicitar otros exámenes, básicamente para valorar el estado general del paciente, ¿no? Ya tenemos identificado que el bebé tiene una enterocolitis, ahora lo que necesitamos saber es cuál es su estado general, ¿no? Ver si tiene anemia por consumo, por sepsis, si tiene plaquetopenia, si hay coagulación intravascular diseminada, si el proceso infeccioso, inflamatorio intestinal está repercutiendo a otros órganos, ver cómo está la función renal, la función hepática y solicitar cultivos. Es así como llegamos al tratamiento médico, que es el tratamiento que se debe de iniciar al momento de la identificación de la enterocolitis. Y el primer pilar para el tratamiento, para el inicio del tratamiento médico, es poner al paciente en reposo gástrico o en reposo intestinal, colocando una sonda orogástrica para descompresión intestinal. ¿Okay? Para que todo ese gas que está dentro de ese intestino inflamado, que no se mueve, que no lo puede expulsar, pues se pueda de alguna forma descomprimir por esta sonda orogástrica. ¿Okay? Y el siguiente pilar del tratamiento médico, pues es evitar mayor daño de hipoxia o isquemia. ¿Ok? Si sabemos que esta isquemia a nivel de la vasculatura intestinal es lo que ha ocasionado la enterocolitis, pues lo más lógico es que dentro de nuestro tratamiento médico evitemos todos esos factores que ocasionan cierto grado o mayor grado de hipoxia o de isquemia. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer es una reposición hidroelectrolítica adecuada, hacer un balance hidroelectrolítico al bebé, que obviamente debe estar crítico o grave cada 4 o 6 horas, mantener un hematocrito mayor de 40%, mantener buena cantidad de plaquetas y un buen estado de coagulación. Si el paciente necesita vasoactivos para tener presiones arteriales medias adecuadas, pues se debe de iniciar vasoactivos tipo dopamina, debe de haber una oxigenación adecuada y de hecho que se tienen que corregir todos los factores metabólicos que también condicionen una disminución o que ocasionen mayor isquemia a nivel del intestino. ¿Ok? Si el bebé necesita soporte ventilatorio, pues tendrá que entrar a ventilación mecánica, probablemente haya necesidad de analgesia y sedación, pues porque un abdomen distendido produce dolor y este estrés de dolor también puede ocasionar algunas alteraciones a nivel metabólico. Si es necesario paralizar al paciente para entrar a ventilación mecánica. También es importante. Y otro punto importante para el manejo médico de la enterocolitis es el uso de antibióticos de amplio espectro. ¿Ok? Y luego el inicio de nutrición parenteral total para evitar, de hecho, por el proceso infeccioso, el catabolismo del bebé.
Si el tratamiento médico no es suficiente y la enterocolitis continúa su curso, pues este es un proceso, esta es una enfermedad dinámica que avanza, ¿no? Lo que sigue es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y cuando de hecho sí indicamos tratamiento quirúrgico, pues cuando vemos que hay una perforación intestinal, ¿no? Cuando encontramos un neumoperitoneo, un paciente con enterocolitis, ya este es un criterio de cirugía. O en caso no encontremos neumoperitoneo, pero vemos que hay una masa palpable en el paciente, no hay mejora clínica a pesar de que se ha tomado o se ha realizado todas las medidas necesarias y el paciente sigue plaquetopénico, sigue en shock, ¿no? O tiene el abdomen muy distendido, pues también, a pesar de que no tiene perforación, es un paciente candidato a cirugía. Entonces, este es un flujograma interesante sobre cómo debemos hacer el manejo de un paciente con enterocolitis, ¿no? Entonces, en el paciente iniciamos, en todos los pacientes, el tratamiento médico y si este tiene mejoría clínica y analítica, pues es un bebé que ha ido a la curación, ¿no? Si a pesar del tratamiento médico nosotros vemos un bebé que tiene neumoperitoneo y es un bebé que está inestable, porque los bebés que hacen perforaciones intestinales pues son bebés que están en shock, que están en sepsis, muy inestables para ingresar a sala a una laparotomía exploratoria, pues lo único que se puede hacer de momento es un drenaje peritoneal en su cuna, ¿no? O sea, se pone un dren laminar a nivel del cuadrante inferior izquierdo, pero esta medida quirúrgica de emergencia es temporal, ¿no? 24, 48 hasta 72 horas. ¿Por qué? Porque esta distensión abdominal pues muchas veces ocasiona el empeoramiento clínico del paciente. Y una vez que se drena ese abdomen y el paciente disminuye la tensión abdominal, pues puede ir a la mejoría. ¿Ok? Y si no mejora el paciente, pues obviamente tiene que ir a cirugía. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos drenado de emergencia al paciente, si este mejora, pues se observa y se ve la evolución clínica, ¿no? Y si hay o no hay mejoras. Pero sucede que hay dos caminos en este paciente al que se le ha hecho un drenaje peritoneal de emergencia. Puede ser que se repita el neumoperitoneo y definitivamente tiene que ir a cirugía, o puede ser que se produzca algún signo de obstrucción intestinal, que también implica que el paciente vaya a cirugía. ¿Ok? El otro grupo de pacientes que no han respondido a tratamiento médico, que tienen un neumoperitoneo, pero que están mucho más estables, que están en condiciones de ingresar a cirugía, pues son programados a cirugía para la laparotomía exploratoria y según los hallazgos se desarrolla la parte quirúrgica. Aquellos pacientes en los que se inicia tratamiento médico, pero en los que se ve que hay un deterioro clínico progresivo, ¿no? Que hay un aumento de la distensión abdominal, cambios en la coloración de pared, que obviamente es el grupo de pacientes que empiezan a tener la NEC insidiosa. El flujograma es el mismo, ¿no? Si este paciente llega a estar crítico, muy inestable, el tratamiento es el mismo. Se tiene que realizar un drenaje peritoneal en cuna de emergencia, pero esta medida, les vuelvo a repetir, es transitoria. Luego se va evaluando cómo evoluciona el bebé, ¿no? Si no hay mejoría clínica o el bebé empeora, va a cirugía. Si vuelve a ser un neumoperitoneo, va a cirugía.
o si en algún momento con discreta o cierta mejoría el bebé hace signos de obstrucción intestinal, pero ya más estable, puede entrar a cirugía. ¿Ok? ¿Y cuáles son los principios quirúrgicos? Pues los principios quirúrgicos son de resección. ¿Ok? Dependiendo mucho de la cantidad de intestino que está eh, perforado, necrosado, pues todo ese intestino que se encuentra comprometido tiene que ser resecado. Y en algunos casos hemos visto pacientes que han tenido enterocolitis de todo el intestino, intestino delgado, por ejemplo, y se ha tenido que resecar todo el intestino eh, necrosado y finalmente han quedado con síndromes de intestino corto, ¿no? Una vez que se hace la resección de este intestino comprometido, pues se tiene que confeccionar un ostoma a nivel del intestino previo sano. Es decir, si todo el ilion está comprometido, pues se reseca todo el ilion y el ostoma se confecciona a nivel del yeyuno. Y si también está comprometido el yeyuno, muchas veces se tiene que hacer resección de ese intestino también y el ostoma queda a veces a nivel a pocos centímetros del ángulo de Treitz o en casos hemos tenido, por ejemplo, que hacer en el Hospital del Niño, en el Instituto de Salud del Niño, duodenostomías. ¿Ok? Algunos casos el área intestinal afecta ha sido el ciego o el colon transverso o capaz el colon descendente, que es mucho más raro, porque lo usual es que se afecte el ilion distal, el ciego, pues se ha visto por conveniente hacer colostomías, por ejemplo, ¿no? Cerrafía, la única perforación que puede existir, y se hacen colostomías. O si tenemos afectación de un área extensa del colon, pues lo que se tiene que hacer es iliostomía. ¿Ok? Y a veces se suele preservar el intestino que está solamente inflamado sin llegar a necrosarse. Muy bien, entonces, uy, la cámara estaba apagada. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna pregunta de la última parte? Vanessa, ¿todo claro? Muy bien, me gustaría saber si en clase se encuentra la alumna Egas Cabrera, González Paz o Córdoba Quispe. Sí, doctora. Sí, sí nos encontramos. Hola. Sí, doctora. Ya, me puedo quedar con ustedes unos minutos para poder coordinar la parte práctica. Claro, doctora. Listo, entonces, si no hay alguna duda, algún comentario por parte de ustedes, daríamos por finalizada la clase. Espero que haya sido didáctica, que hayan podido entenderla y nada, ya nos estamos viendo seguro en la práctica clínica. Listo, hasta luego.